Buenas noches con todo. Voy a dar hoy día mi guión sobre las crisis políticas en el Perú durante la década de 1970 entre la fragilidad y democrática y la dictadura militar. ¿Cómo se vivió la crisis desde el propio gobierno? Siendo el general Morales Bermúdez, cuando yo asumí el mandado en 1975, encontré un país que había perdido equilibrio. Las reformas del general Velasco, aunque bien intencionadas, habían generado un desgaste económico y social enorme. Mi intención no era perpetuar la revolución peruana, sino corregir el rumbo, abrir al paso democrático, pero debo admitir que enfrenté un escenario duro, huelga, protestas y crecientes en una economía deteriorada. El país estaba polarizado y eso agravó la crisis política. ¿Cómo vivía la crisis de la población común? Bueno, nosotros como población, para nosotros la gente de a pie fue una época de mucha incertidumbre. Los precios subían, todos los meses el dinero no alcanzaba y cada vez había menos productos en los mercados. A nivel político sentíamos que el país estaba a la deriva. Yo recuerdo el paro nacional del 77. Fue impactante ver todo el Perú que se detuvo. Ese día entendí que el pueblo estaba cansado y que algo grande estaba por cambiar. ¿Qué papel tuvieron los trabajadores y movimientos sociales? Mm, Nosotros vivimos en la crisis de carne propia. El salario perdía valor a la inflación, nos golpeaba a todos. Por eso, desde la CGTP impulsamos el paro nacional del 19 de julio de 1977, una de las protestas más grandes de la historia del Perú. El país entero se movilizó porque ya no queríamos seguir bajo el gobierno de militar. Sin elecciones, ese paro fue clave para obligar al gobierno a iniciar la transición democrática. ¿Qué factores explican las crisis políticas de los 70? La crisis se generó por una combinación de factores. La economía se debilitó por las reformas y el endeudamiento externo. El gobierno militar perdió legitimidad y los movimientos sociales se fortalecieron. La Guerra Fría y la crisis del petróleo presionaban al país desde afuera. Todo esto generó un ambiente de tensión que desembocó en pre- protestas masivas y exigencias a cambio. ¿Qué impacto económico agravó la crisis política del momento en la ciudad peruana? La inflación fue el peor enemigo. Cada semana los precios cambiaban, el sueldo ya no alcanzaba para lo básico. También se cerraron las empresas y hubo desempleo para muchos nosotros. La crisis económica fue uno de lo que nos empujó a apoyarnos más en la protesta cuando el bolsillo duele. El descontento político se hace más fuerte. ¿Cómo se veía la pérdida de la legítima del gobierno militar? Bueno, yo reconozco con el tiempo y el apoyo del gobierno militar disminuyó. Los sectores sociales, empresariales y estudiantiles nos cuestionaban cada vez más. Comprendí que mantener un gobierno sin elecciones solo aumentaría la inflexibilidad. Por eso impulsé la transición democrática. Era necesario también abrir un camino de salida ordenado para evitar un estallido aún mayor. ¿Qué papel jugó la juventud en los estudiantes en las protestas? Nosotros éramos una fuerza muy activa. Las universidades estaban llenas de debate político y críticas al régimen. Participamos en marchas y huelgas en el paro del 77. Muchos jóvenes sentíamos que estábamos luchando por nuestros futuros. Sabíamos que sin democracia no habría un país verdaderamente justo ni oportunidades reales.
¿Cómo se inició el proceso de transiciones hacia la democracia? El paro del 77 empujó al gobierno a abrirse a un diálogo más serio. En 1978 se invocó a las elecciones para una asamblea constituyente que redactó la Constitución de 1979. Este proceso marcó el inicial formal de la transición. En 1980 por fin volvimos a elegir el presidente de Fernando Belaúnde Terry. Bueno, después de todo, después de escuchar todos los personajes, comprendo que la crisis política de los 70 fue producto de un choque entre el gobierno militar agotado y una sociedad que exigía cambios. La economía en caída, la presión de los movimientos sociales y la influencia internacional de la Guerra Fría crearon un ambiente insostenible. Esta etapa explica muchos problemas actuales del Perú, la desconfianza en las autoridades, las protestas frecuentes y la fragilidad institucional. Hoy entendí mejor cómo el pasado sigue marcando nuestro presente.